Muy buenos días. Estamos en esta serie que hemos llamado Exponiendo al Enemigo con esta herramienta, nuestro mensaje en 7 minutos o menos. A propósito, si quieres escuchar todo el mensaje, puedes ir a nuestra página web y también puedes ver el video. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos exponer a Satanás. Ese es el segundo nombre que vamos a ver en nuestra serie. Satanás significa enemigo. Enemigo, adversario, el que está en oposición. Y hoy vamos a ver cómo es que o por qué, algunas preguntas que nos van a ayudar a entender la realidad de este enemigo que se nos opone. Qué difícil será ser victorioso si no conocemos al enemigo. Fácilmente nos derrotará. Recuerden que nuestro Dios nos ha dado, y a través de Jesús, las herramientas para salir victoriosos. Pero tenemos que estar conscientes de que hay ese enemigo. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué el diablo es nuestro enemigo? Pues pensemos en primer lugar que el enemigo no pretenderá oponerse a aquel que no cree, a aquel que está desobedeciendo a Dios, a aquel que no le interesa hacer la voluntad de Dios. El enemigo se opone a aquel que hace la voluntad de Dios. Aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que quiere seguir sus propósitos y cumplir ese plan de Dios para cada uno de nosotros. El enemigo quiere sembrar mentiras y cuando nosotros seguimos la verdad, él pretenderá que nosotros nos desviemos de esa verdad. El Señor Jesús, hablando un día a los fariseos, les explicaba esto. ¿Por qué a él no le creen? ¿Y por qué? Porque Él es la verdad. ¿Y por qué el enemigo sí es el príncipe de las mentiras? Juan capítulo 8, versos 43 al 47 dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. El enemigo es nuestro opositor porque él se opone a Jesús y porque se opone a la verdad. Y si nosotros pretendemos vivir con Jesús y hacer la verdad, tendremos oposición de él. Pero en este pasaje también nos dice que él puede ser el que se opone a los planes de Dios en nuestra vida, pero frente a los que no hacen su voluntad, no es el adversario, es el Señor de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué el diablo afecta más o devora o interrumpe más a algunos creyentes más que a otros? Quiero mencionarles que una cosa es la salvación y otra cosa es vivir la vida constantemente obedeciendo a nuestro Dios y haciendo su palabra. El enemigo afecta más a unos porque algunos tienen un compromiso mayor con él y un compromiso mayor a hacer su voluntad. Dice, por ejemplo, en Mateo 7, 24, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, vamos a desobedecer y depende de dónde estamos afianzando, dónde está centrada nuestra vida. Si tenemos un compromiso, no solamente escuchar o hablar la palabra, sino a vivirla. Aquella persona que puede tener a Jesús, pero no tiene un compromiso serio, diario de hacer su voluntad, pues fácilmente el enemigo se opondrá a los planes que Dios tiene en la vida de esa persona.
Es diferente a aquel que es obediente y busca hacer, a pesar de las dificultades, su voluntad. En tercer lugar, ¿cómo podemos proteger nosotros a nuestras familias, a nuestra propia vida de Satanás? Pues precisamente eso, a través de un compromiso sólido, serio, de vivir la palabra de Dios. Algunas cosas prácticas: estudia la palabra, ora la palabra, memoriza algunos versículos, participa en un grupo pequeño donde puedes orar, donde puedes preguntar, donde puedes entender cómo se aplica esa palabra al matrimonio, a los estudios, la crianza de los hijos, los negocios. Te animo a que la palabra realmente sea la práctica tuya de todos los días. El enemigo buscará oponerse a todo aquel que tiene a Jesús y quiere obedecer la palabra, es decir, la verdad. Pero el Señor nos ha dado en su palabra el recurso suficiente para rechazar esos ataques. Depende de ti si tienes un compromiso serio con la verdad.